Buenos días, señor José Luis Avellán. Como autor de la gran obra de referencia, la historia crítica del pensamiento español, ¿qué obras o figuras son para usted las piedras de toque de la filosofía española y por qué? Pues yo creo que sobre todo lo que constituye la generación del 98 y de forma muy especial Unamuno, su obra de referencia clásica, El sentimiento trágico de la vida, la primera obra que ya marca una diferencia importante con la tradición en torno al casticismo, la agonía del cristianismo. En realidad toda la obra de Unamuno es una reflexión filosófica en una línea muy española. Después Ortega y Gasset, que recoge algunas de las secuelas del pensamiento de Unamuno y que le va a dar un carácter oficial a la lengua española como lengua de filosofía. Se había considerado que el español era una lengua literaria, pero no tenía dimensión filosófica. Ortega y Gasset demuestra que sí, que la lengua española puede obtener esa dimensión filosófica de la que parece que había carecido hasta ese momento. Después Zubiri y lo que va a constituir la Escuela de Madrid, aunque desgraciadamente esa escuela se perdió un poco a consecuencia del exilio. Los grandes pensadores que se forjaron en la Escuela de Madrid bajo el magisterio de Ortega y Gasset después van a marchar a México, a Argentina, a otros países de América Latina o incluso Estados Unidos, como le ocurrió a José Ferrater Mora, que vivió casi toda su vida en Estados Unidos y que hicieron una obra filosófica importante. ¿Qué es la filosofía para José Luis Avellán? Bueno, yo de acuerdo con mi metodología de historia de las ideas he defendido una definición de filosofía como máxima conciencia intelectual. La máxima conciencia intelectual de un pueblo, de una persona, de una época, filosofía del Renacimiento, filosofía del siglo XVI. Esos momentos de máxima conciencia intelectual es lo que yo entiendo por filosofía, diferenciando de forma muy clara lo que es la conciencia intelectual de lo que es la conciencia psicológica o la conciencia moral, que son para mí conceptos distintos. Para su historia crítica del pensamiento español, ¿por qué eligió el término pensamiento y no filosofía española? Digamos que la palabra filosofía tiene un sentido muy amplio. Etimológicamente es amor a la filosofía y a la sabiduría, de forma que en un primer momento el contenido semántico de la palabra es muy amplio, pero digamos que el canon oficial de la tradición filosófica fue imponiendo una definición, a mi modo de ver, demasiado restrictiva. En una gran parte de esa tradición se identificó la filosofía con el sistema. La filosofía por excelencia era la de los grandes sistemas filosóficos y generalmente expresados en un género literario que era el tratado. La verdad me parece que esto es restringir excesivamente el término filosofía, porque la filosofía empieza siendo un poema con Parménides o unos diálogos con Platón y sobre todo en la tradición de la filosofía española o hispánica en general, pues un género literario como el ensayo se ha acreditado como más propio y específico de la filosofía en el sentido amplio. De forma que la palabra filosofía, ese canon oficial, la había restringido excesivamente. Yo he querido ampliar el término filosofía a esa definición que di antes de máxima conciencia intelectual. Entonces la palabra pensamiento me parece que era más adecuada con esa concepción mía de la filosofía y al mismo tiempo daba entrada con más facilidad a pensamientos que para mí están en el nivel filosófico, pero que muchas veces se expresan en géneros literarios que no parecen propiamente filosóficos. Yo sostengo que La vida es sueño es una obra dramática de Calderón de la Barca, es una obra de filosofía, y que incluso una obra como El Quijote de Cervantes pues
tiene mucho contenido filosófico, ¿no? Entonces, darle esa mayor amplitud en el contenido es lo que me exigía un poco cambiar el nombre de filosofía, porque para que no se tomara en ese sentido tan restrictivo que le ha dado el canon oficial, y ampliarlo en términos que pudieran dar cabida no solo a la filosofía española, sino al pensamiento en general en lengua española, y que de alguna manera comprende a todos los países que hablan este idioma. Pero aún así hace una línea divisoria entre la literatura y la filosofía. Pues la verdad es que no esa frontera no es una frontera muy precisa y muy exacta. Yo creo que la filosofía tiene que estar abierta a la literatura. De hecho, como estamos viendo en el Congreso de María Zambrano, la filosofía y la poesía, ya no solo en los tiempos más antiguos, donde la filosofía en Platón se mezcla estrechamente con los mitos, aunque luego se haya pretendido, en virtud de ese canon oficial que decíamos antes, hacer un sistema filosófico platónico. Pero si leemos los diálogos de Platón, la verdad es que la filosofía está abierta a la religión, está abierta a la literatura y está abierta a la poesía. Si usted estuviera ahora a punto de escribir su historia crítica, ¿cambiaría algo? Básicamente no, creo que la línea general es correcta, seguiría manteniendo esa línea, aunque quizá, pues sí, en cuestiones de matiz o pondría algún énfasis distinto en relación con que muchos de los planteamientos que hoy en día están resultando más actuales, eso que se llama, para entendernos, sin que a mí me guste mucho la palabra posmodernidad, pero dentro de ese pensamiento posmoderno, pues la filosofía española se presenta ya antecedentes muy claros de esa posmodernidad. De forma que yo sí, ya de alguna manera lo hice en el prólogo que puse a una edición que hizo el Círculo de Lectores de mi historia crítica del pensamiento español. Ya ahí acentuaba cómo la verdad que la modernidad no ha sido lo más característico de la cultura y del pensamiento español. La tradición española no se ha llevado bien con la modernidad. Quiere decir que tenemos una modernidad. Yo tampoco creo que España sea un país antimoderno, pero tiene su peculiar modernidad. Entonces, esa peculiar modernidad está muy abierta a planteamientos que ahora se llaman posmodernos, que yo creo que no lo son, que simplemente ampliar un concepto de modernidad que se ha entendido de forma demasiado estricta y restringida. ¿Y qué rasgos añadiría usted a la modernidad? Bueno, la modernidad en el sentido más tradicional y ortodoxo, pues es la Ilustración. La Ilustración es la modernidad por excelencia, y traducido a términos filosóficos, la modernidad es la razón pura. La razón pura kantiana es la expresión máxima de la modernidad. Bueno, yo creo que ya en esos planteamientos españoles de Unamuno, que la razón tiene que abrirse a la vida, Ortega y Gasset, que habla claramente de una razón vital, María Zambrano habla de una razón poética. Yo creo que eso es ya planteamientos posmodernos que están incluso en algunos pensadores españoles de la época moderna, pero que en una tradición, digamos, centroeuropea, que ha tenido el protagonismo de las historias de la filosofía, esos aspectos se han mantenido como marginales y poco apropiados a un estudio serio, científico de la filosofía. ¿Hay una filosofía genuinamente española, entonces? Bueno, yo creo que la filosofía es un saber universal, o sea que tampoco podemos establecer unas diferencias muy tajantes, pero evidentemente hay dentro de ese saber hay rasgos nacionales. Entonces digamos que hay matices que dan una cierta contenido nacional a la expresión de la filosofía. Es evidente que la filosofía francesa, pues el cartesianismo parece que es un rasgo que predomina por encima de otros, o en la filosofía anglosajona el elemento utilitario, pragmático, o en la filosofía alemana pues quizá el afán de sistema, el sistematismo,
de forma que la Wissenschaft, por excelencia, la filosofía tiene que ser Wissenschaft, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí, hay algunos rasgos nacionales que definen, perfilan y caracterizan determinadas tradiciones filosóficas. ¿Y cuáles serían los rasgos españoles? Los rasgos españoles serían es estar abierta la filosofía a otras cosas que parece que no lo son, como he dicho antes, contestando otra pregunta, pues a la poesía, a la mística, por ejemplo. Yo creo que un rasgo muy definitorio, por lo menos en grandes periodos de la historia de la filosofía española, es estar abierta a la mística, a la literatura, a los autos de Calderón de la Barca, los autos sacramentales, pues yo creo que son filosofía, quizá pues más próxima a la teología. Tampoco se diferenciaba mucho en la Edad Media entre filosofía y teología. Yo creo que ha habido una tradición que he llamado antes el canon oficial de una definición de filosofía demasiado estricta, demasiado restringida. Yo creo que la misión de nuestra época es abrir eso porque la verdad es que la razón pura, entendida de una forma estricta, que conduce a una homogeneidad universal del pensamiento, conduce, como hemos visto, desde el punto de vista pragmático, a la violencia. Imponer la razón por encima de todo conduce a la violencia. Yo creo que eso es una de las grandes tragedias de la cultura europea, que la filosofía ha traído, de alguna manera, sin darse cuenta y sin quererlo, ha traído la violencia. Yo creo que no es una anécdota que en el siglo XX se hayan producido, y precisamente en Europa, dos grandes guerras mundiales. Esto no nos lo podemos permitir. Estamos en un proceso de construcción de la Unión Europea, creo que eso es necesario, fundamental, para evitar esas tragedias, pero creo también que desde el punto de vista filosófico ese proceso debe abrirse a un entendimiento de la filosofía más unido a la vida, más unido a la religión, más vinculado a los aspectos de lo que es propiamente el sentido humano en su integridad. ¿Qué futuro ve usted para la filosofía como disciplina e institución? Bueno, la filosofía está sufriendo esa gran crisis que estamos viendo, crisis de valores, crisis de conceptos mismos. Los conceptos tradicionales de la filosofía hay que revisarlos, hoy no nos sirven, de forma que la filosofía tiene en primer lugar que abrirse y tiene que abrirse, como he dicho antes, dando margen a un sentido de la razón que no puede ser nunca homogéneo. La razón es heterogénea, por eso hablábamos antes de razón vital, de razón poética, de razón unida a la religión, razón mística quizá, no sé, pero en cualquier caso ha habido una definición demasiado restringida de la razón tiene que ser, valga la redundancia, racionalista. Bueno, pues no, la razón, por eso yo creo que el gran reto de nuestro tiempo es abrir la razón a esa multivocidad de tendencias. No hay una razón, hay muchas razones y cada razón tiene su fundamento y sus motivos para tener una vigencia y una expresión propia dentro del ámbito filosófico. ¿Y cuál es el futuro de la filosofía en su lengua materna, el español? Yo creo que la filosofía en la tradición española está muy bien dispuesta a hacer este cambio. Es decir, que la filosofía puede ayudar, precisamente porque España ha sido un país, en cierto modo, marginal a lo que hemos llamado Centro Europa, ¿verdad? Pero no por falta de europeísmo. España es un país tan europeo como el que más, pero por una concepción demasiado estrecha de la modernidad, España parece que ha quedado fuera. Yo creo que ahora España está dentro. España tiene que ayudar con los países de América Latina a abrir ese concepto de filosofía, ese concepto de razón y a repensar los conceptos tradicionales en un contexto más amplio, que es el contexto de la globalización
que estamos viviendo. No podemos vivir de espaldas a un proceso que es imparable, que es la globalización. Es decir, vamos, y esa globalización tampoco se puede imponer desde ningún ámbito hegemónico de poder, sino que tendremos que construirla entre todos, y entonces vamos en un proceso en que los bloques, creo yo, los bloques geoculturales van a tener el protagonismo que tenían antes las naciones tradicionales. El Estado-nación ya no es funcional, no es operativo. El Estado-nación tiene que ser sustituido por bloques supranacionales, es lo que yo llamo bloques geoculturales, que puede ser pues la Unión Europea, puede ser uno de ellos, el bloque anglosajón, el mundo islámico, indudablemente, tiene derecho a tener existencia propia, y por supuesto el bloque de naciones hispánicas creo que es otro bloque geocultural que debe tener, y yo creo que tendrá, porque el imperativo de los tiempos así lo exigen, una presencia propia y un protagonismo específico en este cambio de valores, en este mundo nuevo que hay que construir, pero que hay que construir para todos, no solo para unos cuantos, no de una forma restringida, como se ha defendido tantas veces a lo largo de la historia por el protagonismo indeseable de unos o de otros, sino un mundo solidario de todos los hombres y de la humanidad en su conjunto. ¿Cuál es para usted el mayor reto personal en el campo de la filosofía? Bueno, el mayor reto personal, ya dada la edad que tengo, es sintetizar un poco. He hecho una obra muy polifacética, he hecho historia, he hecho filosofía también propiamente dicho, he escrito muchos ensayos, me he metido en temas de religión, he escrito literatura propiamente dicho, tengo algunos libros de relatos cortos, de cuentos, o algunas novelas en el cajón de mi despacho también hay. Tengo que sintetizar todo eso, tengo que hacer una síntesis que dé un contenido al mensaje que yo creo que está implícito de alguna manera en toda mi obra. Ese es el mayor reto que en este momento tengo. Muy bien, a ver que si le da todas las ocasiones. A ver si tengo salud y años suficientes para poder... Que siga con la salud y la vitalidad que me caracteriza ahora mismo, y mucha suerte. Y muchísimas gracias por la entrevista que cedió a Entasofía. Gracias a todos ustedes.